Buenas noches a todas y a todos a esta tercera emisión de la segunda temporada de Luciérnagas. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en el estado de Michoacán y en el país, que es las movilizaciones del magisterio democrático que se han dado en los últimos días, en los últimos semanas en Michoacán y en parte de la República por las peticiones en nuestro estado, en el caso de Michoacán, de regularizaciones salariales, de regularizaciones de trabajadores de la educación que están subempleados, que están subcontratados y a los cuales no se les ha pagado. Para esta discusión contamos con un panel de lujo que al regreso de la cortinilla presentaremos. Están en Luciérnagas y si están viendo esto son la Resistencia y no están solas. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la Resistencia. No estás sola. Estamos de vuelta en esta tercera emisión de Luciérnagas y decíamos que teníamos un panel de lujo. Del lado izquierdo tenemos al maestro Enrique. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Del lado derecho tenemos al compañero Mario Adán. El compañero Marco, buenas noches. Buenas noches. Ellos pues nos van a ayudar en esta noche a dilucidar las preguntas que en los medios de comunicación no se resuelven. Ustedes han visto cómo hay una estigmatización del magisterio democrático en todos, absolutamente todos los medios de comunicación, que siguen la línea del gobernador, la línea oficial, y a los maestros pues no se les escucha. Hoy en Luciérnagas abrimos los micrófonos, este espacio, para que el debate y la discusión sea frontal y las ideas lleguen a ustedes y nos ayuden a compartirlas. Maestro Marco, ¿nos puedes ayudar a resolver? Hay una duda. Silvano repite en boletines, en ruedas de comunicación, en ruedas de prensa, pues que no haya deudos con el magisterio democrático, que están inventados, que a ustedes se les ha pagado todo, que no tienen ningún motivo para estar en movilizaciones. ¿Cuál es la verdadera razón que está detrás de esas afirmaciones de Silvano? ¿Debe o no debe? Bueno, para empezar, hay un proceso de desmantelamiento de la educación pública que estamos viviendo de manera muy precisa. Yo ubico, o bueno, con muchos compañeros ubicamos este proceso que hoy se profundiza y que tiene que ver con efectivamente pagos y adeudos, pero no solo son pagos y adeudos, son varias situaciones que el magisterio michoacano está ahorita teniendo a nivel de sus procesos. Bueno, quisiera comenzar con este elemento, ¿no? El elemento de los pagos. Silvano y Frutis han dicho en varios espacios que no hay ningún adeudo. Nosotros tenemos muy claro y preciso que de los 30,165 docentes estatales ha habido un pago diferenciado, a diferencia de los federales. Nos han estado faltando, no nos han estado llegando varios bonos que se nos deben, adeudos que se nos deben. También tenemos adeudos a compañeros jubilados, una cantidad muy importante de adeudos a jubilados que tampoco se les ha dado. Lo mismo a Cendis, lo mismo también a los compañeros de las generaciones egresadas. Como mucha gente lo sabe, tenemos broncas desde las generaciones 2014, 2015, 2016 y 2017, en donde prácticamente los compañeros egresados han estado trabajando sin salarios, han estado trabajando con contratos temporales que tienden a no respetar su estabilidad laboral y que han estado siendo orientados a una dichosa evaluación. Los que nos dedicamos a la educación sabemos perfectamente que una evaluación es todo un proceso que se va desarrollando desde que uno está en el hogar, planeando, etcétera, etcétera. Ellos dicen que la evaluación es un examen, cosa que es totalmente incierta. Ese es por un lado. Por una siguiente parte es el respeto a la organización, el respeto a la libre expresión, a la manifestación, donde hemos visto casos extremos de la fuerza pública, de allanamiento a la Secretaría de Educación Pública, de que sin motivo son detenidos compañeros, y de que de alguna manera
hemos visto que el nivel de agresión no es otra cosa más que el nivel de desgaste de Silvano Aureoles al no poder dar una respuesta pronta, específica hacia el magisterio democrático. En este sentido, el trasfondo de esta situación es la necesidad de las élites empresariales de imponer la reforma educativa. ¿Cuáles son las aristas más dolosas para los padres de familia, para los estudiantes de la reforma educativa y que el magisterio democrático ha venido combatiendo frontalmente, maestro Enrique? Recordemos que en la modificación al artículo 3º constitucional se habla de calidad educativa, ese es uno de los principios, y esa calidad educativa está sustentada en asumir o hacer sentir a los profesores que son responsables de esa calidad, que nunca ha sido aclarado ese concepto de calidad educativa, y la condición es el ser evaluados. Para esto, bueno, pues los diferentes las leyes secundarias que se establecen, que es la ley del servicio profesional docente, la ley general de educación, donde se establece todos los lineamientos, y la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El mayor problema radica precisamente en este criterio de evaluación. Necesariamente tendrán que ser evaluados los maestros para la contratación, para el ingreso al servicio tienen que ser evaluados. Lo comentaba Marco, las generaciones 14, 15, 16 y 17 egresados de las escuelas normales públicas en Michoacán, en todo el país, desde luego a partir de la reforma educativa, bueno, pues es condicionante que se tienen que evaluar. Tienen que ser evaluados. Si no pasan ese proceso, bueno, pues entonces no son contratados, y esto se está padeciendo y se está viviendo en las escuelas en la entidad. Particularmente en región Pátzcuaro, yo te puedo hablar de 120 maestros, faltantes, grupos que están sin maestros y que bueno, se han tenido que hacer las adecuaciones, y esto es una realidad que están viviendo las escuelas, los padres de familia, donde no hay un maestro que atienda a sus hijos. ¿Y qué se hace? Pues se fusionan los grupos, se juntan dos grupos para que puedan ser atendidos. Esto es grave. Esto es grave porque incluso muchas escuelas, te hablo concretamente del municipio de Rosales, están cerradas porque no hay maestros, porque no han pasado ese proceso de evaluación. Se habla de maestros idóneos, que es otro grave problema producto de este proceso de evaluación, a donde, bueno, pues si quien fue a ese examen, como se comentaba ya, no es una evaluación, es un examen, fue un examen solamente como mero requisito para subemplear a un trabajador, bueno, pues ese maestro va a ir a trabajar durante 6 meses y será suspendido hasta que tenga un nuevo contrato. Esto genera el mismo problema que tienen los egresados de las escuelas normales. El hecho de decir que es alguien que fue idóneo no resuelve, porque hay maestros que se han retirado, al terminar el contrato no se les vuelve a renovar y bueno, pues abandonan las escuelas, y hay bastantes casos documentados de profesores que han abandonado porque no se ha cumplido con ese contrato y no se ha pagado. Entonces creemos que es uno de los mayores problemas que se tienen en esta parte. El otro, bueno, pues el desfinanciamiento de la educación, el hecho de que los padres de familia tengan que asumir el compromiso de hacer gastos en infraestructura, en mantenimiento, sobre todo en mantenimiento en las escuelas, pues esto es directo, no es que los maestros estemos haciendo campaña para que nuestra lucha siga adelante, sino es una realidad que se está viviendo en las escuelas, el abandonar esa responsabilidad por parte del gobierno y dejar la carga en este sentido a los padres de familia. Hay otros problemas serios de carácter educativo que bueno, no son muy tocados o no se conocen y no se les da mucha importancia. Regularmente se ha hablado de la cuestión laboral, pero en materia educativa el hecho de centralizar los programas de estudio, pues es un problema serio, el que se esté determinando a través de la federación
que sea el Ejecutivo Federal que desde esa dé la línea para los programas de estudio, pues es un problema que tenemos con un país tan diverso como el que es México. O sea, es serio el problema. Nosotros obviamente en la sección 18 hemos presentado alternativas ante esto, pero creemos que es de los problemas graves el querer insistir en que los libros de texto deben ser estandarizados en una comunidad rural y es el mismo que tienes en una comunidad urbana. Claro. Eso es grave y esto lo legaliza la reforma educativa. Entonces, entre muchas otros puntos, creemos que esto es algo tangible que lo puede constatar la gente aún no estando metida en el ámbito educativo. Te puedes dar cuenta de que los libros de texto que le dan en la ciudad de Morelia es el mismo que le dan en Coahuayana, en la comunidad más alejada, y esto pues sigue siendo un problema y seguirá siendo un problema a partir de las modificaciones hechas a la Constitución. Claro. ¿Y cuál es el avance que ha tenido la implantación de la reforma en Michoacán? Es decir, se han hecho distintas evaluaciones, hemos visto imágenes que están desiertas, que los maestros no están acudiendo, pero ha habido sanciones, algunos de ellos, o el sindicato ha resistido. ¿Cómo ha estado el avance de la reforma en Michoacán, maestro? Pues obviamente a partir de la resistencia que el magisterio michoacano ha estado dando a esta reforma educativa, se ha venido caminando con una serie de problemas que tienen que ver específicamente con la subcontratación que se les está haciendo específicamente a las generaciones 15, 16 y 17, a las que se les pone el condicionamiento de hacer el examen, hacer la evaluación para poder ser contratados. El problema mayor que yo veo en este tipo de acciones es que ya ellos no obtienen lo que se llama la plaza base, como la que tenemos los trabajadores de mayor antigüedad, sino que ya pasan a ser subcontratados, porque son contratos temporales. A la medida que se termine ese contrato, tiene que volver a hacer el examen y entonces se le vuelve a dar otro contrato de un tiempo específico. Entonces ese es uno de los mayores problemas que desde mi punto de vista están sucediendo aquí en Michoacán, a pesar de que se diga que se tiene a la reforma educativa empantanada. Y el mayor problema que yo veo en este momento en que la resistencia está en un momento muy álgido es cuando se plantea la posibilidad de solucionar esta problemática de los compañeros egresados de las normales de estas generaciones, y se les dan una serie de planteamientos que tienen que ver o que no son específicamente solucionados, porque finalmente un tema muy específico que tiene que ver con la problemática que está surgiendo y que parecería ser que en momentos queda de lado es la abrogación de la reforma educativa. Y ante la respuesta del gobierno estatal de que dice que el tema de la abrogación de la reforma educativa corresponde a la federación, eso hace como que entonces el Estado no tiene la capacidad de resolver, y aún con todos los ofrecimientos que haga, quedan sin resolver la problemática de todos estos jóvenes. Y entonces, si se sigue caminando en este sentido, llegaría el momento en que quedarían como subempleados, profesionistas que están preparados o que están formados para dar una educación acorde a la que necesita nuestro Estado. Y en este marco han entablado una jornada de lucha desde hace algunos días. ¿En qué ha consistido esta jornada de lucha? Bueno, la jornada de lucha más que nada hoy representa un proceso de desarrollo de la lucha de los trabajadores por la reivindicación de los derechos, pero también hoy representa la búsqueda de la defensa de la educación gratuita, la gratuidad de la educación como un elemento básico, y también otro elemento muy profundo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Como maestros yo creo que no podemos olvidar el artículo 123, las grandes huelgas de Cananea, Nueva Recita, Río Blanco, todos los procesos tan profundos que ha vivido el país para obtener los derechos laborales. Entonces, yo creo que sí hay una necesidad de entender que si hoy las generaciones 2015, 2016, 2017 y todas aquellas que aún están sin un recurso específico y no tienen esta condición laboral, pues prácticamente sería el fin del sindicato, ¿no? Estaríamos a un paso del fin del sindicato. Esta lucha tiene ya, no es nueva, hemos estado buscando a Silvano con estas situaciones ya más de 4 años.
Efectivamente las respuestas que se han dado son muy vagas, prácticamente son respuestas en el aire y al contrario vemos todo un proceso de linchamiento de la protesta. Hay que decirlo de manera muy clara, hoy no estamos afectando a la gente, hoy no estamos afectando a las personas, hoy el planteamiento es la afectación directa hacia el tren gringo, hacia el tren, un tren que ya no nos pertenece a los mexicanos, que fue prácticamente quitado de nuestras manos y que hoy es un punto básico de del transporte de mercancías a nivel federal. Esto es básico entenderlo, incluso mucha gente hoy ha dicho y ha salido con este tema a decirnos que esta actividad sí tiene una situación donde no se afecta a la gente y donde se afecta efectivamente a quien se debe de afectar, pero aparte de eso yo ubico un proceso muy profundo en el país, donde la gente ya está muy cansada de todas las situaciones que vivimos el día a día, la gente ya está también muy cansada de los grandes aumentos, por ejemplo, al gas. El 58.17% de aumento al gas es un golpe al salario de los trabajadores y al bolsillo de las familias. El 62% de aumento a las gasolinas. Los que trabajamos en las comunidades rurales sabemos que hay gente que ni siquiera tiene hoy en día para comprarse un tanque de gas. Y en contraparte vemos también este proceso que ha desarrollado Silvano de un desfalco del erario público, de un desfalco y una vida también de lujos. Cuando encontramos, por ejemplo, estos datos de más de 122 millones en gasolinas que se ha gastado y que se ha gastado en transportes, 166 millones en comida, esto es un insulto para la gente que no tiene ni siquiera para comer a veces, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues en publicidad y comunicación, 251 millones, esto también es una burla para la gente, entonces yo creo que de manera muy profunda la gente hoy está apoyando la lucha del magisterio, porque entiende también que hoy en México estamos viviendo ante una situación de mucha dificultad, estamos al borde de que la gente prácticamente se quede sin nada, y al contrario vemos a los políticos envilecidos, vemos a los políticos derrochando, y entonces esto nos llena de una profunda también, ¿por qué no decirlo? De una profunda dignidad de seguir buscando un nuevo horizonte y una nueva forma. Yo creo que los maestros de alguna manera hemos dejado ver signos de esta situación, ¿no? Entonces, yo sí creo que hoy estamos ante este proceso y necesitamos no dejarlo, no soltarlo, necesitamos seguir saliendo a las calles, necesitamos seguirlo gritando por todos, y yo creo que la gente se tiene que ir integrando a estos procesos de manera más amplia. Gracias. ¿Y cuál es el ánimo en las regiones? ¿Qué sigue en esta lucha? La resistencia sigue. Quiero comentarte 3 fechas significativas para la sección 18 para Michoacán. El 17 de enero se declara el paro indefinido de labores para exigir que se cumpla con algunos de los acuerdos que ya se tenían. Pero otra fecha muy significativa es el 22 de enero, lunes 22 de enero, cuando se plantea como actividad central la protesta en las vías del ferrocarril. Y esto sucede en 6 puntos en el estado, que es Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, Calzoncin, Pátzcuaro, Yurecuaro y Marabatío. Eso es trascendental en la historia del magisterio y en la historia de este país, porque a la fecha, bueno, pues a partir de este día estamos hablando de alrededor de estamos a 8, estamos hablando de cerca de 3 semanas de estar plantados en las vías de los ferrocarriles. Entonces esto tiene repercusiones no solamente en la cuestión en el estado, en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial. Hay exigencias de los empresarios de que se resuelva el problema. Y las otras fechas, yo cito una porque es lo que aconteció en región Pátzcuaro. El día 24, miércoles 24, alrededor de las 3 de la tarde, llegan las fuerzas represivas, golpean a maestros. Hubo un maestro que fue prácticamente arrollado por la policía al no poderlo detener, es arrollado y bueno, pues no lo pudieron detener, pero sí detuvieron 5 compañeros en región Pátzcuaro.
En otras regiones, que fue el caso de Morelia, también ya había habido detenciones como rehenes por la actividad que se estaba realizando. Pero algo sobresaliente en este momento en la resistencia y en la lucha del magisterio es esa actitud. A estas fechas, después de la represión que se dio sistemáticamente, los maestros seguimos resistiendo. Hoy los maestros siguen protestando en las vías del ferrocarril. En este momento, en los puntos que mencionaba, están los maestros en la protesta. Ese es el ánimo, ese es el mensaje de resistencia, esa es la nueva dignidad, la dignidad del magisterio en este momento, que siente que, pues tiene que asumir la responsabilidad de responder ante el pueblo, no solamente en las aulas, sino ante la sociedad, como responsables de difundir la injusticia que vive el Estado y el país. Y creemos que esa es una de las razones, lo hemos comentado, que de dónde sale ese superar el miedo a la represión, porque las madrugadas, estar pensando que va a llegar la policía, que va a llegar la represión, ¿cómo es posible que los maestros hayamos llegado a ese nivel? Pues es esa necesidad de que haya una vida más digna y una digna más justa, no solo para los maestros, sino para toda la población. Los compañeros están pues prácticamente en pie de lucha, no desisten. Ha habido algunos momentos de repliegue, pero son los propios compañeros de base los que dicen, pues hay que volver a las vías. Es el caso de Pátzcuaro. El día de hoy la región Pátzcuaro, que es uno de los puntos donde se encuentra la manifestación, están los compañeros de región Pátzcuaro, región Zacapu, Tacámbaro y compañeros del sector 9. Hay la posibilidad de que se integren otras regiones a ese punto para pues seguir resistiendo y protestando. Los ánimos, creemos que en las bases están pues muy altos. Los compañeros están decididos a arrancar nuestras demandas, sacar acuerdos con el gobierno federal, con el gobierno estatal, y yo creo que sí lo vamos a lograr. Yo creo que ahorita es mucho más fácil seguir caminando hacia adelante que retroceder. Claro. Y para finalizar, maestro Adán, ha habido, como ya lo decían los compañeros, represión, torturas, compañeros detenidos ilegalmente, que después tienen que ser absueltos o soltados, librados, no sin antes previa tortura psicológica de ser detenido, no saber qué te va a pasar, dónde te van a llevar, con el antecedente que tenemos en México de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Una vez que te tiene un policía no sabes a dónde vas, ¿no? Entonces, en ese contexto que vivimos en este país, pues la lucha sigue. ¿Qué mensaje usted le daría a los maestros que en este momento están resistiendo en Michoacán contra esta reforma educativa y contra todos los estragos del gobierno de Silvano Aureoles? Claro que la lucha sigue, y específicamente el consejo o el llamado que yo estaría haciendo a mis compañeros profesores, les estaría diciendo lo mismo que en la reunión que tuve en estos días pasados con los padres de familia de los alumnos que atiendo, en el sentido de que me preguntaban de cuándo se iría a solucionar el problema. Yo les decía que era una cuestión que no tenía una fecha específica, que porque ante la inconformidad de los profesores y ante el reclamo que le estaba haciendo al gobierno del estado por todo el incumplimiento que ha estado haciendo, lo único que hemos recibido ha sido persecución, ha sido garrote, ha sido gas, y ha sido esta represión selectiva que en los últimos momentos se ha estado dando, específicamente cuando se dan las detenciones ilegales de una serie de compañeros que incluso no estaban ni en el lugar en el que los acusaron que estaban. Entonces, el mensaje tiene que ser de ánimo, el mensaje tiene que ser de que no podemos levantarnos de esta jornada de lucha sin logros específicos, aclarando que estos logros específicos no tendrían que ver únicamente con lo económico, sino que tienen que ver con todas las cuestiones administrativas, para estarles dando una certeza laboral a los compañeros que se están integrando a las filas del magisterio, que son estas generaciones últimas que han estado saliendo, y que estaríamos en las mejores condiciones con el consenso de la población de seguir adelante y seguir dando la batalla. Gracias, maestro. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Luciérnagas, por habernos acompañado y dando luces de lo que está pasando en Michoacán. A todos y a todas las que nos están viendo esta noche, desde aquí nuestra solidaridad con el Magisterio Democrático, con los maestros y maestras que han decidido plantar cara a un gobierno
que no responde a nuestros intereses, que para él es más importante que un tren circule por nuestras ciudades, por nuestras comunidades, a las vidas de un maestro o a la vida de una maestra, a nuestras propias vidas. Entonces ahí está la situación que estamos enfrentando y la tarea es unirnos, organizarnos, respaldar a nuestros maestros, a nuestras maestras, que gracias a ellos estamos aquí, sabemos hablar, sabemos leer, sabemos expresarnos. Gracias a un maestro pues somos personas que podemos desenvolvernos en nuestra vida cotidiana, y hoy los maestros necesitan de nosotros y de nosotras. Vayamos, acudamos, apoyemos, brindemos la solidaridad que requiere este momento histórico. Gracias a todas las que estuvieron esta noche con nosotros en Luciérnagas por habernos acompañado. No se pierdan la siguiente emisión próximo jueves. Hoy salen viernes por problemas de internet, pero volvemos la siguiente emisión normalmente. Gracias. Si vieron esto, son la Resistencia y no están solas.